vamos a comenzar con la señal de televisión en blanco y negro. La señal de televisión en blanco y negro, aunque en estos momentos obviamente ya no tenemos nada de lo que concierne a la señal de televisión en blanco y negro, es importante saber de dónde viene todo, ¿sí? No simplemente apareció y ya, ¿sí? Entonces lo importante es saber de dónde viene toda esta información. Entonces, por eso, para poder hablar de una señal de televisión digital con su respectivo sistema de transmisión utilizando las modulaciones digitales, bueno, pero ¿de dónde viene esa señal de televisión digital? Bueno, ella viene después de un proceso de digitalización de la señal de televisión analógica. Esa señal de televisión analógica, si me voy un poco más atrás, primero fue a blanco y negro y luego fue a color. Entonces, por eso el día de hoy vamos a estudiar la señal de televisión a blanco y negro y su principio de funcionamiento. Entonces, la señal de televisión a blanco y negro, lo que vamos a trabajar en estas diapositivas son algunos principios de funcionamiento del TRC, que es del tubo de rayos catódicos. La corrección gamma, resulta que cuando vamos a transmitir una señal de televisión, ¿qué sucede? Suceden algunos problemas, bien sea en los dispositivos electrónicos o en ruido de la señal. Entonces, esos ruidos o esas interferencias o esos problemas que se puedan presentar se corrigen uno por un lado con la corrección gamma, por otro lado con otros tipos de correcciones. Vamos a ver qué tipos de correcciones se le aplican a esa transmisión de la señal de televisión analógica. Vamos a ver las señales de deflexión del haz y qué se necesita para poder transmitir, que es la sincronización, bien sea de línea y de campo. Entonces, esos son los temas que vamos a trabajar la mañana de hoy. Empecemos entonces con el principio de funcionamiento del tubo de rayos catódicos. Entonces tenemos en pantalla el tubo de rayos catódicos como una vista lateral donde tienen los componentes más importantes. ¿Sí? El tubo de rayos catódicos, ustedes también donde los ven, en los osciloscopios. ¿Sí? En un osciloscopio usted puede fijarse que tenemos ahí es un tubo de rayos catódicos. Entonces, ¿cuáles son los componentes más importantes del TRC? Entonces tenemos el cátodo, tenemos diferentes rejillas que son la G1, la G2, G3 y G4. Tenemos las bobinas de deflexión y finalmente tenemos la pantalla como tal que se compone de aluminio, fósforo y vidrio. Entonces, ¿qué sucede con cada uno? ¿Qué sucede con cada uno de ellos? Tenemos el cátodo, que es donde se genera el haz de electrones. ¿Sí? La información está como en forma de luz, entonces ahí es donde se genera el haz de electrones. Y si no existiera ninguna de las rejillas que sucedía, ese haz de electrones impactaba directamente en la pantalla y veríamos solamente un puntico en la pantalla. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta cada una de las funciones de las distintas rejillas. Entonces tenemos el cátodo, que es donde se genera el haz de electrones. Posteriormente tenemos la rejilla G1, que es la que enfoca ese haz de electrones. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el enfoque del haz de electrones. La rejilla G2 vemos que está pegada a la periferia de nuestro tubo de rayos catódicos y resulta que ese tubo de rayos catódicos maneja altos voltajes. Por lo tanto, esos altos voltajes hacen que ese haz de electrones se me acelere. Entonces la rejilla G2 lo que hace es acelerar el haz de electrones. La rejilla G3, como su mismo nombre lo dice ahí en pantalla, dice foco G3. La función de él es enfocar el haz de electrones y convertirlo en forma circular para poder combinar esa información y poderla transmitir. Posteriormente que tenemos una rejilla G4 que vuelve a acelerar el haz de electrones debido a que está pegado a la periferia del tubo de rayos catódicos. Y hasta aquí tenemos las rejillas. Entonces tenemos G1, G2, G3 y G4. Tenemos 4 rejillas encargadas de ¿qué? Del enfoque, aceleración
otra vez un enfoque en movimiento circular, posteriormente otra aceleración de electrones. Pero hasta aquí no nos va a explorar toda la pantalla. Hasta acá seguimos teniendo un solo puntico en la pantalla. Entonces, ¿qué se hace? Se tienen unas bobinas de deflexión y esas bobinas de deflexión son las encargadas de hacer la exploración tanto horizontal como vertical en la pantalla del tubo de rayos catódicos. No puedo tener solamente bobinas de deflexión vertical porque solamente me explorarían la pantalla en forma vertical, es decir, solamente presentarían rayitas desde el lado superior al inferior. O no puedo tener solamente bobinas de deflexión horizontales porque me exploraría solamente la pantalla de izquierda a derecha y viceversa. Entonces es necesario que existan dos tipos de bobinas de deflexión, una para la exploración vertical y otra para la exploración horizontal. Posteriormente, entonces tenemos la pantalla y en la pantalla ¿qué tenemos? Tenemos aluminio, fósforo y vidrio. Entonces, ¿para qué nos sirve el aluminio? Resulta que como tenemos es un haz de electrones que está impactando sobre la pantalla, el aluminio lo que asegura es que ese haz de electrones no se devuelva al tubo de rayos catódicos y produzca problemas internos, sino que pueda hacerse correctamente la exploración en la pantalla. Ahora bien, sigue el fósforo. Como estamos hablando del sistema de televisión a blanco y negro, solamente tenemos un fósforo, que lo que indica es ausencia o presencia de luz, por eso es blanco o negro. Si necesitáramos un sistema de televisión a color, entonces se necesitarían 3 fósforos en los colores primarios de los sistemas de televisión, que son rojo, verde y azul, lo que normalmente conocemos como RGB. Y finalmente en la pantalla tenemos el vidrio. El vidrio es la protección del usuario de ese haz de electrones. Entonces básicamente funciona así el tubo de rayos catódicos internamente. La función, como ustedes lo pueden ver allí en pantalla, la función del tubo de rayos catódicos es representar las imágenes de televisión de manera que la señal de video proporcione la suficiente información al receptor para mantener constantemente un correcto sincronismo con el transmisor y que todo ello se pueda implementar con circuitos electrónicos simples. ¿Listo? Entonces, esa es la función general del tubo de rayos catódicos. Acabamos de hablar de la función de cada uno de los parámetros o cada uno de los componentes internos del tubo de rayos catódicos. Ahora, todo esto unido, ¿para qué me sirve? Para representar las imágenes de televisión, ¿cierto? Y esas imágenes de televisión que está transmitiendo dentro de un centro de producción, entonces lleguen al receptor de forma sincronizada. Entonces, básicamente, esa es la función general del tubo de rayos catódicos o un sistema de televisión analógica, en este caso blanco y negro. Acá lo que yo les quise dar a conocer para que tuvieran pues la información en el momento de estudiarla es a qué hace referencia cada aspecto, cada componente del tubo de rayos catódicos. Entonces tenemos el cátodo, que es el encargado de generar los electrones que formarán el haz, la rejilla G1 que controla la intensidad del haz, la rejilla G2 que debido a la tensión positiva que se le aplica a esta rejilla acelera los electrones y esa rejilla es denominada como el primer ánodo. La rejilla G3, como bien les decía, trata de enfocar el haz concentrando toda la energía en una sección pequeña de forma circular. La rejilla G4 que acelera nuevamente los electrones para enviarlos a la pantalla. Y finalmente, dentro del tubo de rayos catódicos teníamos las bobinas de deflexión que controlan la exploración o la desviación del haz en sentido horizontal y en sentido vertical. Cada vez que hablemos de sentido horizontal, vamos a hablar lo que tiene que ver con las líneas. Entonces, vamos a relacionar horizontal o exploración de horizontal con las líneas y la exploración de vertical con los campos. Y todo esto se hace por medio de deflexión magnética.
Y finalmente, entonces tenemos la pantalla que convierte esa corriente de electrones en luz. Y toda esa información nosotros la podemos ver a través de la pantalla. Les mencionaba yo también que tenemos diferentes problemas que se nos pueden presentar en ese rastreo, en esa exploración de la pantalla. Entonces, en primer lugar, saber qué es el raster. El raster es el trazado que hace el haz de electrones cuando explora la pantalla. Y se puede presentar uno de los problemitas que es la distorsión de cojín, que es la imagen que ustedes tienen a mano izquierda. Se puede presentar esta distorsión de cojín. Una de las maneras de proporcionar la solución a esa distorsión de cojín es generando el que el usuario genere una distorsión de barril. De tal manera que para poder como sopesar esto que sucede aquí en el rastreo de la pantalla, se genere entonces como lo contrario a esa distorsión para nivelar los extremos de la pantalla. ¿Cómo hacemos esa distorsión de barril? Entonces esa distorsión de barril se puede hacer de tres maneras. Controlando el devanado de las bobinas de deflexión para que se produzca la distorsión de barril. El devanado de las bobinas de deflexión, ¿qué son las bobinas normalmente? Las bobinas entonces son inductores, ¿que de qué dependen? Entonces depende de un devanado, ¿sí? Así como los transformadores. Entonces ellas tienen un número de espiras, un número de vueltas, y dependiendo de ese número de vueltas o ese número de espiras, entonces es o mayor o menor el campo electromagnético que se va a generar internamente, ¿cierto? Entonces, controlar el devanado de las bobinas de deflexión es controlar la cantidad de espiras que se necesitan para poder producir esa distorsión de barril. La segunda manera es deformar las señales de corriente de deflexión electrónicamente para cancelar la distorsión. Entonces, aquí ya vienes desde el punto de vista electrónico, cómo podemos deformar esas señales de corriente, porque es que esas señales de corriente son las encargadas de hacer la exploración de la pantalla en forma horizontal, y una disminución en la corriente de exploración lo que hace es producir esa distorsión de cojín. Y la tercera manera para corregir esa distorsión es disponer de imanes permanentes que se pueden colocar en la periferia de las bobinas o en el exterior de la cavidad de la pantalla, que distorsionan el campo de deflexión del haz y cancelan la distorsión de cojín. Simplemente, ¿qué se hace? Entonces se hace una bobina desmagnetizadora, y esa bobina hace las funciones como de un imán, ¿sí? Entonces se pone alrededor del receptor o de la pantalla, y empieza como a estirarse la imagen de tal manera que se logre llegar como a un punto neutro y poder corregir esa distorsión de cojín que se generó por esas bajas corrientes de deflexión horizontal. Bueno, entonces aquí tenemos el principio de funcionamiento en general del tubo de rayos catódicos, que ya hemos hablado. Repasémoslo nuevamente. Los electrones son generados por el cátodo, luego pasan a través de la rejilla G1 controlando el haz. Posteriormente son acelerados por la tensión positiva aplicada en la rejilla G2, luego penetra en la rejilla G3 tratando de enfocar el haz. Los electrones son nuevamente acelerados hacia la pantalla por la rejilla G4. Las bobinas de deflexión realizan la exploración vertical y horizontal en la pantalla. El haz de electrones impacta sobre la pantalla, donde activa los fósforos que convierten la corriente de electrones en luz, pero antes de impactar contra la pantalla, el haz pasa por una capa de aluminio. Que decíamos que hacía esa capa de aluminio? Disipar la energía de los iones y garantizar que toda la luz generada por los fósforos sea reflejada al espectador y no al interior del tubo. Básicamente ese es el principio de funcionamiento ya general, ya como el compendio de lo que hemos hablado. También se presenta otro problema en esa exploración del haz, que es cuando, por ejemplo, no hay una relación entre la tensión que se aplica al cátodo para poder generar ese haz de electrones y la iluminación que nosotros vemos en la pantalla, ¿sí? Entonces, cuando no hay esa relación lineal, ¿qué pasa? Entonces nosotros como observadores, como espectadores, vamos a ver que
la iluminación de la pantalla no corresponde con la escena. En el caso de blanco y negro, que de pronto los blancos se ven más oscuros y los oscuros se ven más claros o viceversa, en fin, que la iluminación de la pantalla no corresponde a lo que se estaba enviando. Entonces, ¿cómo se corrige esa relación no lineal? Resulta que al lado izquierdo tenemos un tubo de rayos catódicos que ya sabemos cómo es su principio de funcionamiento interno. Este tubo de rayos catódicos me generó la señal de información a transmitir, que como estamos en blanco y negro la vamos a llamar solamente luminancia, que es ausencia o presencia de luz. Esa luminancia pasa a través de una serie de dispositivos electrónicos no lineales que me producen una pequeña distorsión, por eso es que se llama Y'. Esa corrección gamma o esa pequeña distorsión obligada en los sistemas de televisión a color tienen un valor que es adimensional y en los sistemas a blanco y negro tiene otro valor. Dependiendo del sistema de televisión que esté trabajando, entonces se hace la corrección gamma. La idea es que después de realizar esa corrección tenemos una Y'. Esa Y' llega a nuestro receptor y por medio de todos los dispositivos no lineales como diodos, transistores, en fin, que tenemos internamente en nuestro tubo de rayos catódicos, entonces como ingresa con una pequeña distorsión, ahí hay otra pequeña distorsión y las dos distorsiones se niegan, por lo tanto lo que se va a ver en la pantalla es la luminancia correcta. Entonces básicamente así es el principio de funcionamiento de la corrección gamma. Generar una pequeña distorsión en el transmisor para que en el receptor, aquí se genera internamente por otros dispositivos electrónicos no lineales, otra pequeña distorsión interna, que con la pequeña distorsión que viene la señal de luminancia, entonces ¿qué sucede? Se cancelan esas dos distorsiones y voy a obtener la señal de luminancia pura. ¿Listo? Aquí está entonces, pues, lo que les acabo de decir, que la señal de luminancia originada en la cámara se pasa a través de un dispositivo no lineal implementado con diodos y transistores que trabajarán en la zona no lineal que modifica su amplitud. Al aplicar esta señal de luminancia corregida directamente al tubo de imagen, se obtiene una corriente de las que tiene una relación de proporcionalidad con la luminancia original. El valor de la constante de gamma para el sistema de televisión a blanco y negro es de 2.2 según la ITU y para color es de 2.8 para que lo tengamos presente. Entonces continuemos en las señales de deflexión de las. Resulta que nosotros ya vemos perfectamente lo que nos aparece en la pantalla del televisor, pero no sabemos qué es lo que está sucediendo con respecto a la señal internamente. Entonces esa señal se puede presentar o se puede estudiar de dos maneras. Así como por ejemplo cuando ustedes estudiaron los diodos tenían tres aproximaciones, ¿cierto? Entonces, y luego se definía con cuál de las aproximaciones se trabajaba dependiendo de la cercanía de que estuviera pues como a la realidad. De igual manera sucede acá. En este sistema de televisión se presentan dos casos, un caso ideal y un caso real. El caso ideal, las características que tiene es que las señales que se aplican a las bobinas de deflexión tienen idealmente una forma de diente de sierra, que es más o menos como lo vemos ahí en pantalla. El periodo de las señales coincide con el periodo de línea para la corriente de deflexión horizontal y con el de campo para la vertical. Es decir, aquí coincide todo, así como estamos transmitiendo, estamos recibiendo, no hay ningún problema en las señales de deflexión, corresponde todo la exploración de horizontal que son las líneas, corresponden al periodo y los campos, que es la exploración vertical, corresponde correctamente al periodo del campo. Entonces, en este caso ideal coinciden las dos cosas. Y la amplitud oscila entre valores máximos y mínimos que se corresponden con las corrientes que deben aplicarse a las bobinas de deflexión para posicionar el haz en los extremos de la pantalla. ¿Sí? Entonces,
como así que para posicionar el haz, es como lo vemos aquí. Entonces, la exploración de la pantalla comienza en el punto A, vamos hacia el punto B, aquí tenemos una retrasa, se llama eso, una retrasa de la señal, continuamos un poco más abajo del punto A y ese sería nuestro punto C, luego llegamos a un punto D y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, esa es la exploración horizontal de la pantalla. ¿Por qué la línea no es totalmente horizontal? Porque la corriente de flexión vertical va disminuyendo de a poco para ir cambiando como de lugar, ¿sí? Para poder explorar toda la pantalla verticalmente. Entonces, la línea lo que me hace es la exploración horizontal, pero esa disminución de la corriente vertical lo que hace es bajar ese punto para poder explorar verticalmente toda la pantalla. ¿Listo? Pero en el caso real, ¿qué sucede? Resulta que en el caso real, si las señales de deflexión del haz fueran ideales, se podría transmitir la información de luminancia en todo instante de tiempo, sin necesidad de proporcionar los tiempos de guarda definidos por las partes activas, sino activas de las líneas y de los campos. Entonces, ¿qué me quieren decir ahí? Que si el caso ideal, ¿qué hace el caso ideal? Yo transmito la información en todo momento, pero resulta que en la realidad no sucede así. Hay unos tiempos para transmitir información y hay otros tiempos para transmitir los sincronismos del transmisor con el receptor, ¿sí? Entonces, el caso real lo que me quiere decir es eso, que no se está transmitiendo la luminancia ¿qué es? La información que está en ese haz de electrones, ¿sí? Que es ausencia o presencia de luz. Entonces, transmite la luminancia en ciertos instantes de tiempo, pero en otros instantes de tiempo transmite son los sincronismos. Eso es lo que me quiere decir el caso real. Ese instante de tiempo donde solamente transmite los sincronismos también es llamado los tiempos de guarda. ¿Listo? Entonces, en la imagen vemos una señal de una línea, de la exploración de una línea de la pantalla. Tenemos una zona lineal, tenemos una zona de conmutación. En la zona lineal se transmite la información, ahí es donde decimos que transmitimos la luminancia, pero en la zona de conmutación transmitimos los sincronismos, que va a hacer que case correctamente, bien sea con la segunda línea que se va a transmitir y me está informando que ya acabó la primera línea, y esto también me sirve, esta información de sincronismo sirve para que el receptor también esté de forma organizada leyendo toda la información en la pantalla. ¿Listo? Entonces, ojo que tenemos un periodo de línea o de campo, este está completo el periodo, y en ese periodo se trabaja en la zona lineal la información de luminancia y en la zona de conmutación o transitorio la información de los sincronismos. Cuando se transmiten sincronismos, no se transmite luminancia. Es importante que lo tengan presente. O cuando se transmite luminancia, no se transmiten sincronismos. Es decir, no se transmiten simultáneamente las dos señales. Solamente se transmite o la señal de información o la señal de sincronismos. Y para cada uno de ellos es un tiempo específico, como la podemos ver en la imagen. Hay mayor tiempo en la exploración, en la información, que en la información de sincronismos. Y también otra de las características es que la información se transmite con una polaridad positiva y los sincronismos con una polaridad invertida. ¿Cuál es el objetivo? Que en el receptor se pueda determinar cuál es la información de sincronismos y cuál es la información de la señal, la información de luminancia. Bueno, entonces aquí vemos la explicación. La zona lineal es la exploración uniforme de la sobre la pantalla. La zona de conmutación no se transmite señal de luminancia.
Los tiempos de guarda son las partes no activas de la señal de televisión. ¿Qué quiere decir no activas? Es decir, donde no se está transmitiendo señal de información. En la desviación horizontal, el tiempo de guarda es de 12 microsegundos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que este tiempo de guarda o esta zona de conmutación es de 12 microsegundos y que y ahí se aprovecha para enviar la señal de sincronismo de línea, dejando los 52 microsegundos para la transmisión de la información. Entonces tenemos 12 microsegundos aquí en la zona de conmutación, 52 microsegundos acá en la zona lineal, de tal manera que el periodo de la línea es de 64 microsegundos. Pero ese periodo de línea está establecido para un sistema o un estándar PAL, que es el estándar europeo para el sistema de televisión analógico. Pero nosotros en Colombia adoptamos para el sistema de televisión analógico el sistema o el estándar NTSC. Y el NTSC, entonces el periodo de línea que trabaja es de 53.5 microsegundos para la zona lineal. Ya vamos a ver las diferencias entre el sistema PAL y el sistema NTSC. Y también es importante tener en cuenta que durante el cambio de campo, la señal de luminancia deja de transmitirse cada 25 líneas para el estándar PAL y para el estándar NTSC deja de transmitirse cada 30 líneas. ¿Sí? Es que, ¿qué es lo que pasa acá? La imagen de televisión está compuesta por dos campos, ¿sí? Llamémoslo como por dos subimágenes. Y cada uno de esos campos explora líneas. Un campo explora las líneas pares y el otro campo explora las líneas impares. Y por medio del entrelazado, de un método de entrelazado, se componen y se hace toda la exploración de la pantalla para no perder como esa sincronía entre los dos campos, ¿sí? Pero entonces, cuando cambia de campo par a campo impar, entonces cambia cada 25 líneas. Eso es lo que llamamos el cambio de campo. En el cambio de campo par a campo impar se hace cada 25 líneas en el sistema PAL. Y en el sistema NTSC, que es el de nosotros, el americano, cambia cada 30 líneas. Ahora hablemos del sincronismo de línea. Entonces, recordemos que el sincronismo de línea se ve directamente relacionado con la exploración de horizontal de la pantalla, ¿sí? Cada vez que hablamos de línea es exploración de horizontal. Entonces, lo que estamos trabajando es los sincronismos debido a la exploración horizontal de la pantalla. Entonces, ¿cuáles son las características que se deben tener en cuenta en los sincronismos de línea? Que se transmite con el objeto de informar al receptor de la ocurrencia del final de una línea y el inicio de otra, así como yo les decía en la imagen. O sea, acá estos sincronismos me dicen, listo, ya terminamos de explorar una línea, podemos seguir con la otra. Entonces aquí vuelve la otra señal, diente de sierra, explora información, sincronismos, informa que terminó, otra diente de sierra y así sucesivamente. Ahora, esta señal debe poder ser separada con facilidad de la señal de luminancia, por lo que se transmite con una polaridad invertida respecto a la primera. Bueno, eso era lo que yo también les decía aquí en la imagen. Entonces, esta polaridad de la señal de sincronismos es invertida con respecto a la señal de información para que el receptor detecte que lo que se está enviando no es luminancia, sino que son sincronismos. Y la señal de luminancia se aplica al tubo de imagen para modular la intensidad del haz, mientras que las señales de sincronismo se envían como referencia a los circuitos de generación de las señales de deflexión del haz. La combinación de estas tres señales permite visualizar la imagen en el monitor. Entonces, importante que tengamos en cuenta que la señal de luminancia directamente se aplica al tubo de imagen por donde nosotros veíamos que era el cátodo. ¿Listo?
pero las señales de sincronismo se aplican es a las bobinas de deflexión, directamente a las bobinas de deflexión. Entonces, bueno, entonces estábamos hablando de los sincronismos de línea y estábamos llegando a un punto importante que es que la señal de luminancia se aplica al tubo de imagen y las señales de sincronismo se aplican a las bobinas de deflexión. Entonces, veámoslos acá. La señal de luminancia, esta señal de luminancia, se aplica al tubo de imagen que es el tubo de rayos catódicos, y recordemos que aquí en esta primera parte estaba el cátodo, ¿cierto? Donde se generan las de electrones. La luminancia de una vez se aplica al cátodo, a la generación de las de electrones. En cambio, la señal de sincronismo se aplica directamente a las bobinas de deflexión, de tal manera que el conjunto de estas tres señales conformen la señal en la pantalla completa. ¿Listo? Entonces tenemos señal de luminancia y señales de sincronismos, tanto de vertical como de horizontal. Porque los sincronismos no solamente son horizontales ni verticales, sino que, como lo podemos ver acá, van para el generador de deflexión horizontal. Recordemos que yo les decía que tenemos bobinas de deflexión de horizontal y bobinas de deflexión de vertical. Entonces, cada una de las señales de sincronismo va para cada una de esas bobinas. Por eso es que decimos que tenemos tres señales, que son la señal de luminancia, la señal de sincronismo de horizontal y la señal de sincronismo de vertical, que me la entrega al tubo de imagen. Estamos estudiando todo lo que concierne para poder saber qué es lo que sucede para poder transmitir esa información. Ahora, los sincronismos de campo, a veces es un poco más complejo entender qué pasa con los sincronismos de campo, porque lo primero que debemos asumir es que los sincronismos de campo ya no es la exploración así como línea a línea en la pantalla, sino el cambio de campo, y esas dos situaciones suceden simultáneamente, ¿sí? Es decir, yo estoy explorando cada una de las líneas de la pantalla, pero llegué a la línea número 30 y cambió al otro campo, y así sucesivamente, pero resulta que hay un campo par y un campo impar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se entrelazan esas líneas para conformar la imagen de la pantalla. Entonces nos dice que esta señal es más compleja que la del sincronismo de línea, ya que la señal de luminancia deja de transmitirse durante un total de 25 líneas pero en el estándar PAI, 30 líneas para el estándar NTSC. Entonces se deja de transmitir la luminancia cuando hace el cambio de campo. Algunas de estas se denotan con el nombre de líneas de borrado de campo y se aprovechan para transmitir señales de teletexto. Entonces, esas líneas también son llamadas líneas de borrado de campo. ¿Y en dónde suceden todas estas líneas? Suceden en esa zona de conmutación, en ese tiempo de guarda que nosotros hablábamos. Para separar los componentes correspondientes a los sincronismos de línea o a los sincronismos de campo, necesitamos etapas de filtrado de la señal, ¿sí? Entonces necesitamos filtrado pasa alto o filtrado pasa bajo. ¿Según qué? Según la frecuencia de exploración de la línea o la frecuencia de exploración del campo. Normalmente la frecuencia de exploración de la línea es mucho más alta que la frecuencia de exploración del campo. La frecuencia de exploración del campo depende de la frecuencia de Colombia. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra frecuencia es de 60 Hz. Entonces, esa es la frecuencia de exploración de vertical. Por eso es que nosotros adoptamos en el sistema de televisión analógico el sistema americano, que está basado en esa frecuencia de 60 Hz, ¿sí? Y el europeo es de 50 Hz. Entonces, la mitad de eso son las líneas que se van a dejar de transmitir la luminancia en cada campo. Entonces, ¿cómo así etapas de filtrado de la señal? Entonces, aquí tenemos la señal de luminancia y la señal de sincronismo, ¿sí? Llega a un separador de sincronismos, y ese separador de sincronismos, ¿qué hace? Dice, bueno,
con qué polaridad viene la señal, porque aquí viene toda la señal completa. Recordemos o imaginemos la señal diente de sierra. Llega al separador de sincronismos y ¿qué sucede? Tenemos una polaridad superior o una polaridad positiva, llamémosla así, y esa polaridad positiva dice, ah, bueno, esa es la señal de luminancia y por eso se me va para el lado superior, ¿sí? Pero vio otra información que iba con polaridad invertida. Esa es la polaridad, esa es la señal de sincronismos y la envía hacia los filtros. Para el filtro pasa alto se utiliza para el sincronismo horizontal porque la señal de frecuencia de exploración de horizontal para una señal NTSC es de 15.750 Hz, entonces una frecuencia alta, para lo cual necesito un filtro pasa alta que solamente me deje pasar esa señal de información. Y para el sincronismo de vertical se necesita una exploración de vertical con una frecuencia de 60 Hz. Para eso se necesita un filtro pasa abajo que solamente me deje pasar la señal de los sincronismos de vertical menores a 60 Hz. Entonces, esos son los filtros que se necesitan para separar las señales de sincronismos. Recordemos que la señal de luminancia va al cátodo de nuestro tubo de imagen y las señales de sincronismo van a donde? A las bobinas de deflexión. Entonces, veamos lo que yo les estaba explicando con el gráfico. Los impulsos de sincronismo de línea tienen una duración corta, por lo que podrán detectarse sin problemas si se utiliza un filtro pasa alto, ¿sí? Entonces recordemos que la frecuencia es inversa ¿a qué? Al periodo. Entonces por eso dicen que si los impulsos de sincronismo tienen una duración corta, pueden detectarse sin problemas con un filtro pasa alto. Es lo mismo que yo diría, los impulsos de sincronismo de línea con una frecuencia alta pueden detectarse sin problemas con un filtro pasa alto. Sí, es lo mismo. Ahora bien, el impulso de sincronismo de campo podría ser de mayor duración. De hecho, la cadencia con que se transmiten los campos es muy lenta, porque se asume que es correspondiente a la frecuencia de cada país. Entonces, en nuestro caso es de 60 Hz, esa frecuencia de exploración de los campos. Entonces, por eso nos dice que la cadencia con que se transmiten los campos es muy lenta comparada con el de las líneas. Pues imagínense, 60 Hz para los campos y 15.750 Hz para las líneas, obviamente es muy lenta con la de campo comparándola con la de línea. Por lo tanto, pueden ser detectados mediante un filtro pasa abajo o un filtro integrador. ¿Listo?